28 de agosto del 2010, 2 de la mañana, hora de Houston, Texas. De momento nuestros científicos se levantan de las bancas asustados porque el supertelescopio Hubble empieza a enloquecerse. De inmediato ellos empiezan a ver qué está pasando y empiezan a ver que el supertelescopio Hubble empieza a mandar impresionantes señales de impresionante rugido en el espacio. A partir de aquel momento, nuestros científicos empiezan a investigar. 2011, Naciones Unidas decide comenzar a destapar todo este asunto. Uno de nuestros científicos comparece ante Naciones Unidas en el 2011 y es el primero que comienza a hablar y a decir: señores, no seamos inocentes. Hemos estado siendo visitados y vamos a ser visitados por última vez, y no vienen en son de amistad, y debemos de prepararnos para lo peor, dijo él en Naciones Unidas. Lo que ese científico estaba diciendo no está equivocado, porque está en la Biblia. A partir del 2011 empezaron los famosos rugidos que involucró inclusive a Televisa. Tuve el privilegio de hablar con el jefe de cámara de Televisa, tenemos amistad a su teléfono, y me dijo: Robert, Antonio, yo fui con mi equipo de Televisa a diferentes puntos, especialmente entre Sonora y ¿cómo se llama el otro estado que pega con Sonora? Sinaloa. Fuimos nuestros equipos en esa zona, dijo. Especialmente zonas que están involucradas con los indígenas y muy involucrados con el asunto del satanismo, me dijo, brujería. Y dijo: nosotros con nuestro equipo de Televisa hemos sido testigos, Antonio, de esos impresionantes rugidos en el espacio. Eso llevó que en el 2013 History Channel saca un documental donde él dice que desde 2010, así específicamente lo dice el científico, creemos que desde el 2010 comenzó una batalla en el segundo cielo. Ellos utilizan la palabra en la frontera entre el segundo cielo y el tercer cielo. Comenzó una guerra. ¡Wow! Los evangélicos no lo van a entender a los científicos, a pesar de que lo tienen en la Biblia. Cuando este científico comienza a hablar a eso y él dice: no sabemos contra qué estamos, qué es lo que está pasando allí, dijo, pero de una cosa sí sé, porque allí está el documental. Lamentablemente está en inglés, pero allí lo está hablando el científico. Dijo: de una cosa sí estamos seguros, dijo, que desde el 2010 estamos siendo visitados por espíritus de violencia y de odio que nunca antes los habíamos visto. Estamos viendo atentados terroristas que nunca antes los habíamos visto. Personas en el Medio Oriente, en Europa, que agarran un carro y de momento le ponen toda la velocidad y lo lanzan contra la gente civil. Eso no lo habíamos visto, dijo. Es como que ya esos seres empezaron a caer. Pero no va a ser sino hasta la venida del presidente Donald Trump en su primer mandato, quien decide firmar un decreto y obliga al Servicio Secreto de Estados Unidos a que deje de estar ocultando la verdad sobre los misteriosos avistamientos. Y se abren los archivos. La última comparecencia ante nuestro científico, ante nuestro Congreso, terminó el 29 de julio del 2023. Y terminó con dos prominentes hombres: el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, David Cross, y uno de los connotados científicos de la NASA en Houston, Texas. Los dos, en su mensaje final ante Naciones Unidas, ante el Congreso de Estados Unidos, ellos dijeron: señores,
Nosotros tenemos suficiente evidencia. No podemos negarlo, ni lo podemos afirmar, dijo. Pero de una cosa sí estamos seguros, dijeron ellos. Preparémonos para una invasión. Ellos vienen para la tierra y no vienen en son de amistad. David Cross y el científico de la NASA no están equivocados. El 25 de diciembre del 2021, la NASA mandó al espacio un supertelescopio jamás nunca antes creado por los seres humanos. Recuerdo ese día, estaba en mi casa y me llaman con videollamada. Llamé a mi niña que fuera testiga y me dice: Antonio, vamos a mandar un supertelescopio llamado James. Va a viajar por 30 días en lo más profundo del espacio hasta posesionarse a 1.500.000 millas, es decir, 3 millones de kilómetros. Y allí estaba escuchando a mi niña. Dijo: Antonio, a toditita nuestra gente le vamos a hacer creer que ese telescopio lo estamos enviando para descubrir nuevos planetas, nuevas constelaciones. Eso es lo que queremos que la gente crea, me dijo. Pero tú como escatólogo sabes que no lo estamos enviando por eso. Lo estamos enviando porque sabemos que algo está sucediendo allá arriba. ¿De qué están hablando ellos? La sospecha es que se están intentando crear portales interestelares o universos paralelos para contactar con otros seres. Es una puerta de entrada para lo desconocido y no sabemos qué podemos traer, dijo el científico ante el Congreso. El científico habló sobre el proyecto de Elon Musk de crear, que lo declaró también Donald Trump, un comando espacial para tratar de contactar con ellos. El científico dijo: mucho cuidado, porque podrían estar abriendo puerta peligrosa. Lo mejor es no entrar. Eso es lo que dijeron ellos. ¿De qué están hablando? Tal vez la respuesta la tenemos aquí. Cuando los españoles llegaron a México, en aquel momento los jesuitas de Roma enseñaban que la tierra era cuadrada. Y más bien el Vaticano, a quien se atreviera a decir que la tierra era redonda, lo quemaban vivo. Con los españoles que llegaron a México, llegaron con ellos los jesuitas, como quien dice la NASA en aquel entonces del Vaticano. Y al llegar los españoles a México, encuentran los españoles que esa gente semidesnuda, llamados los aztecas y llamados los mayas, tenían medidas precisas y ya enseñaban a su gente que la tierra era redonda y que giraba sobre su propio eje. Pero no solamente les sorprende eso, que ahora es la sorpresa de los científicos. Descubren que los mayas, los aztecas, los incas, los mongolos, los vietnamitas, los aborígenes, estamos hablando, los aborígenes de Australia, todos ellos no solamente tenían medidas precisas de la rotación y traslación de la Tierra, sino que también descubren que tenían medidas precisas de los eclipses solares y de los eclipses lunares. Pero la más grande sorpresa ahora para nuestros científicos con los ojos electrónicos es que descubren que estas pirámides, todititas, la pirámide de Teotihuacán, la pirámide de Yucatán, la pirámide de los incas, la pirámide de Australia, todititas ellas tienen las mismísimas coordenadas en dirección a las pirámides de Egipto.
Y entra nuestro científico la sorpresa. ¿Quién le dio a los mayas? ¿Quién le dio a los aztecas esas medidas precisas y solo se pueden verificar desde ojos electrónicos? Y es cuando se comienza la investigación. Descubren que en estas pirámides, en las partes finales, descubren que los mayas tienen imágenes de nave y tienen imágenes de personajes como que si fueran astronautas. En las leyendas que descubren tanto de los incas como de los mayas y los aztecas, ellos hablan de dioses que los visitaban de las Pleiades, es decir, el segundo cielo. Descubren inmediatamente, como esta que está viendo usted, Teotihuacán, Yucatán, que esas gradas, al ponerse el sol, se forma una serpiente. Ellos le llamaban la serpiente emplumada. Según la leyenda más profunda, dice que ellos describían en su manera que esa serpiente le decían emplumada porque era una serpiente que volaba y que venía del segundo cielo. Y empezaron a adorar a esa serpiente como una diosa en México. Pero esa misma experiencia la van a tener los incas. La mismísima experiencia lo van a tener los hindúes, que hasta hoy en día siguen adorando a esa serpiente. En todos ellos hablan de leyenda, de que esa serpiente voladora bajaban personajes extraños. Tal vez la más grande sorpresa la vamos a encontrar en las ruinas de Copán Ruina en Honduras. Estas son primeramente las imágenes aquí. Esta es la diosa de los múltiples de dioses que adoran en este momento los hindúes en la actualidad. De los múltiples dioses que adoran, tienen una diosa mayor. Los hindúes en la actualidad, en los templos aquí en Estados Unidos y en el Distrito Federal, allí la tienen. Cuando alguna vez usted entra al templo, allí la tienen. Es esta. Consiste en una serpiente que se convierte en la cabeza del sol. Los egipcios también le llamaban el dios sol. Era una serpiente que se convertía en la cara del sol. Los incas también le llamaban el dios sol. Era una serpiente que se convertía en el dios sol, pero lo mostraban como que si tuviera como especie de astronauta. ¿Qué es lo que a ellos los visitaron? Es cuando entra nuestro científico en la investigación. Hay múltiples de cosas que ya su servidor, con amigos de ellos, hemos estado en las pirámides de Teotihuacán y hay cosas profundas que solo lo hablamos ya con los pastores, los que se encuentran allí, como las famosas piedras monolíticas que no existen en ninguna parte de México. Y la pregunta es, ¿de dónde las trajeron ellos? ¿O quién se las trajo? Aquí está Copán Ruina. Esta es la que más impacta a nuestro científico, y su servidor fue parte de uno de los equipos que fuimos. Esta impresionante estela en la actualidad en Copán Ruina. Usted se fija bien, la impresionante estela habla de el gran dios que visitaba a los mayas en Copán Ruina, y dice que ese dios traspasaba las dimensiones. En los escritos que tienen los mayas dice que traspasaban 2000 años adelante y bajaban 2000 años atrás. Los evangélicos nunca entendían eso, hasta que nuestros científicos empiezan a hablar espacio-tiempo. Si vamos para arriba, dijo Albert Einstein, el tiempo es más rápido. Si vamos hacia abajo, el tiempo es más corto. Para que lo entendamos mejor, nuestros científicos de la nave internacional Alfa, los que están allá ahorita, porque allá están, tenemos 7, ellos dicen que cada 25 minutos, allá donde están ellos, cada 25 minutos es de noche y cada 25 minutos es de día.
Porque el tiempo allí donde están ellos apenas, ahí están poquito menos de 1500 kilómetros. Pero lo que más va a sorprender en esta estela es que en las escrituras de los incas, y exactamente nosotros, el grupo de jóvenes, hicimos la medida, precisamente las medidas, y descubrimos que ese Dios que está como astronauta medía 4 metros. Y uno dice, pero si los mayas son chiquititos, ¿quién era ese misterioso Dios de más de 4 metros de altura? O esos dioses que ellos hablaban. Y la más grande sorpresa la acaban de dar en la nueva pirámide que acaban ya abrir para el público en Bolivia. La sorpresa es que las gradas para subir, estas gradas, científicamente, y cualquiera que aquí es albañil lo sabe, todas las gradas, lo más alto para subir un edificio son 18 pulgadas, así, eso es lo normal. Pero la pirámide que acaban de revelar en Bolivia en el 2019, las gradas son de 1 metro 18 centímetros, 18 pulgadas, perdón. Los científicos dicen, pero si los incas son como los mayas, chiquititos, entonces ¿por qué hicieron esas gradas? Y descubren que esas gradas exactamente son para personas de 4 a 5 metros de altura. Y arriba de la pirámide tienen imágenes de esos dioses de 4 o 5 metros, como dicen ellos, que lo visitaban desde las Pleiades. Tenía que venir Mel Gibson con la película Apocalipto para sacar a la luz la verdad. Mel Gibson dice que esa gente, los mayas, recibieron, y los aztecas y todos los demás recibieron conocimiento, sí. La medida del espacio, los eclipses, hasta la matemática que teníamos hoy día. Todo eso se les fue revelado a ellos. Por esos seres, dijo, del segundo cielo. Pero esos seres del segundo cielo pidieron un precio a los mayas, a los incas y a todos los que viven aquí alrededor. El precio era, 1, adoración a ellos; 2, sacrificio de niños. Mel Gibson dice que en la cumbre de esta pirámide los sacerdotes mayas ofrecían sacrificios de miles de niños. Los mayas aquí en México y aquí mismo en la región donde están ustedes. Y dice que los sacerdotes le arrancaban el corazoncito al niño vivo todavía y se lo presentaban a los dioses del segundo cielo. A cambio, los dioses del segundo cielo los visitaban y les daban conocimiento. Pero dice Mel Gibson que el sacrificio no solo era de niños, también era sacrificio de vírgenes, mujeres vírgenes de 14 a 16 años. Miles de niñas de 14 a 16 años eran sacrificadas en estas pirámides. Igual sucedía con los incas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Mongolia. Pero investigando más los científicos, descubren que toditititito estos aborígenes, incluyendo los de aquí, región donde estamos, adoraban entre los múltiples dioses del segundo cielo a un dios a quien ellos le llaman como el Dios Supremo. Ese Dios Supremo consiste en una serpiente cuya cabeza se convierte en la cabeza de una mujer, tal como se los acabo de explicar. Increíblemente, toditititito los aborígenes, incluyendo los de Australia, adoran ese mismo dios o diosa.
Cuando los bandidos jesuitas llegan a México y se dan cuenta que los aztecas se resisten a ser conquistados, inventan una historia, la historia del indio Juan Diego. Se dieron cuenta los jesuitas que los aztecas adoraban una diosa mayor en una cueva que se llamaba la cueva de Tepeyac, se llamaba la Tonantzin. Dice que cuando los jesuitas se dieron cuenta que era imposible que los indios aztecas terminaran con ellos, entonces aparece el indio Juan Diego con la famosa imagen de Guadalupe. Pero a los indios aztecas no les importaba el nombre de Guadalupe, porque ellos iban a ver lo que el idólatra a veces no quiere ver. Esto es lo que ellos vieron. Aquí está ya igualito la diosa que adoran los aborígenes de Australia. Aquí está. Los aztecas no les importaba la palabra Guadalupe. A ellos les importaba lo que está viendo usted en el cuerpo de Guadalupe. Mire, mire lo que hay en el cuerpo de Guadalupe. ¿Qué es lo que ustedes ven en el cuerpo de Guadalupe? Pelen los ojos, no, porque recuerda que el idólatra es ciego. El idólatra cierra sus oídos y se niega. Prefiere el infierno, prefiere irse al mismísimo infierno. Porque el idólatra jamás, nunca ama a Dios. Él odia a Dios. Él ama a sus ídolos. Y se niega a ver la verdad. A ver, díganme ustedes. Quítense los ojos de idólatra.